Hay algo que sucede en el mundo invisible cada vez que un alma se prepara para alabar a Dios. Algo que yo mismo tardé años en comprender del todo, y cuando lo comprendí, cambió para siempre la manera en que me acercaba a la oración. Dicen que el padre Gabriele Amort, después de décadas de exorcismos en Roma, solía repetir una frase que dejaba a todos en silencio. El demonio no le teme tanto a las oraciones largas como a las almas que saben prepararse antes de orar. Esa frase, según quienes lo conocieron, no era retórica, era una advertencia nacida del combate. Y hoy quiero explorar contigo esa advertencia. Quiero caminar despacio por esa enseñanza, porque creo que hay algo ahí que muchos de nosotros, los que llevamos años en la fe, necesitamos escuchar con atención. Si tienes más de 45 años, si has rezado toda la vida, si has ido a misa, si has cantado en grupos de alabanza o simplemente has levantado las manos en tu cuarto a solas, es probable que nadie te haya dicho esto con claridad. Nadie te haya explicado que la alabanza tiene un momento previo, un umbral, una preparación que no es opcional, sino que es, según lo que se transmite del pensamiento del padre Amort, absolutamente necesaria. Lo que nadie te dice sobre la alabanza es que el enemigo la teme. La teme con una intensidad que nosotros apenas podemos imaginar. Y precisamente porque la teme, hace todo lo posible para interrumpirla, contaminarla o vaciarla antes de que comience. Y el momento más vulnerable no es en medio de la alabanza, es antes, en esos segundos en que el alma todavía no se ha recogido, todavía no se ha protegido, todavía no ha cerrado las puertas que el enemigo necesita encontrar abiertas para entrar. Hay verdades espirituales que no se enseñan en ningún catecismo, que se pierden en el silencio de los siglos y que, sin embargo, determinan si nuestra oración llega al cielo o se queda atrapada en el ruido. Y hoy quiero revelarte una de ellas. Comencemos desde el principio. El padre Gabriele Amort fue durante décadas el exorcista más conocido de la Iglesia Católica, jefe de los exorcistas del Vaticano, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, autor de libros que han llegado a millones de personas en todo el mundo, un hombre que no hablaba de teorías, que hablaba de lo que había visto, de lo que había vivido, de lo que el mal le había confesado, a su pesar, durante miles y miles de sesiones de exorcismo. Y una de las cosas que más lo marcó, según se recoge en sus escritos y testimonios, fue descubrir cuánto le molesta al demonio la alabanza genuina. No la alabanza tibia, no la que se hace por costumbre o por cumplir, sino esa alabanza que sale desde adentro, desde las entrañas del alma cargada de fe y amor. Pero también descubrió algo más inquietante, que muchas veces esa alabanza no llegaba a ser genuina, no porque el alma no quisiera, sino porque el alma no se había preparado. Había entrado al templo del Espíritu con las puertas abiertas, con el corazón revuelto, con la mente llena de cosas mundanas. Y en esas condiciones la alabanza se convertía en algo vacío, algo que el enemigo toleraba porque no lo afectaba. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una alabanza cantando, levantando las manos, y de repente tu mente se va para otro lado? Que empiezas a pensar en el trabajo, en los problemas, en lo que tienes que hacer mañana, que terminas la alabanza sintiéndote igual que cuando empezaste, sin haber tocado nada, sin haber sido tocado por nada. Eso no es distracción, o al menos no es solo distracción. Padre Amort, según quienes lo conocieron y estudiaron su obra, hablaba de algo que él llamaba la preparación del campo. Decía que así como un agricultor no siembra en tierra sin preparar, el alma no puede alabar a Dios en un espíritu sin disponer. Hay que remover la tierra, hay que sacar las piedras, hay que regar antes de plantar. Y las jaculatorias, esas oraciones breves, cortas, directas, que la tradición católica ha usado desde los primeros siglos del cristianismo, eran para él esa preparación. Esas 5 palabras o 10 palabras lanzadas con fe hacia el cielo antes de comenzar la alabanza eran la diferencia entre un suelo fértil y un suelo endurecido. La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar, como una lanza, como una flecha. Y esa imagen es perfecta, porque las jaculatorias no son oraciones contemplativas ni extensas, son flechas de amor y fe lanzadas con urgencia y con confianza hacia Dios. San Agustín las recomendaba. Los padres del desierto las usaban de manera constante. Santa Teresa de Ávila las practicaba a lo largo del día. Y el padre Amort, en el contexto del combate espiritual que él conocía mejor que nadie,
las rescató y las presentó como un escudo necesario antes de entrar al territorio sagrado de la alabanza. Y ahora quiero compartirte cuáles son esas 5 jaculatorias que, según lo que se transmite de su enseñanza, él recomendaba decir antes de comenzar cualquier momento de alabanza, no como una fórmula, no como una obligación rígida, sino como un gesto del alma, como quien hace una pequeña reverencia antes de entrar a una catedral. La primera jaculatoria: Señor, que yo no sea un obstáculo para tu obra. Esta frase, aparentemente sencilla, es en realidad una de las más profundas que un alma puede pronunciar, porque reconoce algo que nos cuesta mucho reconocer: que podemos estorbar la gracia, que nuestra soberbia, nuestra distracción, nuestros pecados no confesados, nuestros rencores guardados pueden convertirse en muros que impiden que Dios actúe a través de nosotros. El padre Amort insistía, según sus escritos, en que una de las mayores victorias del demonio no era hacer que las personas dejaran de orar, sino hacer que oraran de manera ineficaz, que entraran a la alabanza cargadas de orgullo espiritual, de la sensación de que ya eran suficientemente santas, de que su presencia era ya en sí misma un aporte. Y en esa actitud, el alma cerraba sin darse cuenta la puerta por donde Dios quería entrar. Decir Señor, que yo no sea un obstáculo para tu obra es un acto de humildad radical. Es reconocer que la alabanza no nos pertenece, que somos instrumentos, que el protagonista no somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos entrado a una celebración pensando en cómo vamos a quedar, en si vamos a cantar bien, en qué van a pensar los demás, en si el grupo de alabanza está bien organizado, en si el sonido funciona, y en todo ese torbellino de ego, Dios espera pacientemente, con infinita misericordia, espera que le hagamos espacio. La jaculatoria crea ese espacio, la pronuncias y en ese momento le estás diciendo a Dios: pasa tú primero, yo me hago a un lado. La segunda jaculatoria: cúbreme con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Esta es quizás la jaculatoria más directamente relacionada con el combate espiritual. Y no es casualidad que el padre Amort, que vivió ese combate como nadie, la considerara indispensable. La sangre de Cristo no es un símbolo, no es una metáfora bonita para los himnos. Es, según la fe católica, la fuente de toda redención, el arma más poderosa del universo espiritual, lo que hace retroceder al mal con una eficacia que ninguna otra realidad posee. En sus testimonios, el padre Amort relata que durante los exorcismos, cuando se invocaba la sangre de Cristo, la reacción de las entidades malignas era inmediata y violenta. El mal no puede soportar esa invocación, no puede permanecer donde esa sangre es invocada con fe. Y sin embargo, cuántas veces entramos a la alabanza sin pedir esa protección, sin cubrirnos con ese escudo, como quien sale a la intemperie en plena tormenta sin ponerse el poncho. Decir cúbreme con tu sangre preciosa antes de comenzar la alabanza es pedirle a Dios que ponga una barrera espiritual alrededor tuyo, que lo que viene de afuera, las influencias negativas, las energías del mal, las tentaciones que el enemigo lanza en el momento de la oración, no puedan penetrar, porque donde está la sangre de Cristo, el demonio no tiene derecho de entrada. Esto no es superstición, no es magia, es fe. Es aplicar a tu vida concreta lo que Cristo ya hizo en la cruz. Es hacer tuya, de manera personal y consciente, la redención que ya fue ganada para ti. Cuando era niño, mi mamá, como tantas mamás latinoamericanas, nos hacía la señal de la cruz antes de salir de casa. No lo pensábamos, lo hacíamos. Y sin embargo, en ese gesto simple había una sabiduría enorme. Había una conciencia de que el mundo espiritual es real, de que el alma necesita protección, de que no se sale desarmado a la vida. Esta segunda jaculatoria es el equivalente adulto de ese gesto. Es la señal de la cruz hecha consciente, hecha profunda, hecha desde la fe y no solo desde la costumbre. La tercera jaculatoria: Espíritu Santo, toma el control de este momento. Aquí entramos en algo que muchos de nosotros decimos con la boca, pero que pocas veces realmente creemos con el corazón. Porque si de verdad creyéramos que el Espíritu Santo puede tomar el control de un momento de alabanza, lo dejaríamos hacer. No lo interrumpiríamos con nuestra agenda, con nuestro programa, con nuestro orden del día. El padre Amort hablaba de algo que llamaba la resistencia inconsciente al Espíritu. Decía que muchas personas tienen miedo, aunque no lo reconocen, de que el Espíritu Santo realmente actúe.
Porque si actúa de verdad, puede cambiar cosas, puede remover estructuras internas, puede pedir conversiones que nos cuestan, y entonces, inconscientemente, construimos una alabanza muy organizada, muy controlada, muy previsible, que en realidad es una manera elegante de mantener al Espíritu Santo a una distancia segura. ¿Alguna vez has sentido en medio de una alabanza que algo quería moverse en tu interior y tú lo detuviste? ¿Que había algo que querías decir, o llorar, o soltar? Y lo controlaste porque te daba vergüenza o porque no encajaba con el momento. Decir Espíritu Santo, toma el control de este momento es un acto de valentía. Es soltar el timón. Es reconocer que la alabanza más poderosa no es la que nosotros producimos, sino la que Él produce a través de nosotros cuando le damos permiso. Y esa diferencia, la diferencia entre la alabanza que producimos y la que Él produce, es enorme. Es la diferencia entre el agua del grifo y el agua del manantial. Ambas mojan, pero solo una tiene vida. La cuarta jaculatoria: Señor, que mis labios te alaben y no me alaben a mí. Esta es la más incómoda de las 5, porque toca un punto donde todos, absolutamente todos, somos vulnerables: la vanidad espiritual. Existe algo en el corazón humano que puede corromper incluso los actos más sagrados, algo que puede infiltrarse en la alabanza más sincera y convertirla, sin que nos demos cuenta, en una actuación, en un momento de exhibición personal, en una oportunidad para ser vistos, admirados, reconocidos como personas espirituales. El padre Amort, con la franqueza que lo caracterizaba, decía que el demonio tiene una estrategia muy efectiva con las personas piadosas. No las tienta a abandonar la oración, sino a convertir la oración en algo que gira alrededor de ellas mismas. Les permite seguir yendo a misa, seguir cantando en el grupo de alabanza, seguir haciendo todo lo de siempre, pero introduce sutilmente el veneno de la vanidad, y entonces la persona ora, pero ora vista orando. ¿Te suena conocido? Yo creo que a todos nos suena, porque todos hemos tenido ese momento en que oramos un poco más fuerte cuando hay alguien escuchando, o elegimos las palabras de nuestra oración pensando en el efecto que van a causar, o nos sentimos superiores espiritualmente a otros porque nosotros sí oramos y ellos no. Eso es vanidad espiritual, y es una de las trampas más difíciles de ver, precisamente porque se disfraza de devoción. Decir Señor, que mis labios te alaben y no me alaben a mí es poner esa trampa a la luz. Es decirle a Dios, sé que tengo esta tendencia, sé que puedo corromper este momento con mi ego. Te pido que no lo permitas, que la gloria sea tuya y solo tuya. Es un acto de lucidez espiritual, de honestidad ante Dios. Y Dios honra esa honestidad de una manera que transforma la alabanza desde sus raíces. La quinta jaculatoria: María, ponme bajo tu manto y llévame ante tu Hijo. Esta última jaculatoria tiene una dimensión que va más allá del combate espiritual puntual. Tiene que ver con la mediación materna, con ese papel que María tiene en la vida espiritual del creyente, que no reemplaza a Cristo, sino que conduce a Él. El padre Amort tenía una devoción profunda a la Virgen María. No era una devoción sentimental ni folclórica. Era una devoción que había sido forjada en el combate, porque había comprobado, sesión tras sesión de exorcismo, que la presencia de María era algo que el demonio no toleraba, que su nombre era, junto al de Cristo, lo que más horror provocaba en las entidades malignas. Y entendía que esa presencia, esa protección maternal, no era algo que se activara automáticamente, era algo que había que pedir, que había que invocar con conciencia y con confianza. Ponme bajo tu manto es una imagen que los latinoamericanos entendemos de manera visceral. El manto es protección, es cobijo, es la imagen de la madre que envuelve al hijo que tiene frío, que tiene miedo, que está perdido. Y María, en esa función maternal que Jesús mismo le confirió desde la cruz cuando dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, es la madre que envuelve en ese manto a todos los que se lo piden. Pero la jaculatoria no termina ahí, dice: y llévame ante tu Hijo, porque el papel de María nunca es quedarse con nosotros. Su papel es llevarnos a Él. Ella es el camino, no el destino. Ella es la mano que toma la tuya y te lleva ante Cristo. Y pedir eso antes de comenzar la alabanza es pedir que nuestra alabanza no se quede en nosotros, no se quede ni siquiera en ella, sino que llegue hasta donde tiene que llegar, hasta el corazón del Hijo. Ahora bien, quiero que te detengas un momento aquí.
Quiero que pienses en todo lo que hemos visto hasta ahora. 5 jaculatorias, 5 frases breves, 5 oraciones que no te van a tomar más de 2 o 3 minutos. Y sin embargo, lo que hacen en el alma antes de la alabanza es profundo, es real, es eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque ordenan las disposiciones interiores, porque cierran las puertas que el enemigo necesita encontrar abiertas, porque convierten la alabanza de un acto exterior en un movimiento del alma, porque invitan a Dios a ser el centro y al ego a hacerse a un lado, porque piden protección, humildad, rendición, pureza de intención y mediación maternal. Todo eso en 2 o 3 minutos de oración consciente antes de comenzar. El padre Amort, según se recoge en sus enseñanzas, decía que el demonio prefiere 1000 veces a una persona que ora mucho pero mal, que a una persona que ora poco pero con las disposiciones correctas, porque la primera puede pasar toda la vida orando en el vacío, mientras que la segunda, cada vez que ora, toca el cielo. Y eso es lo que estas 5 jaculatorias buscan garantizar. No la cantidad de la oración, sino la calidad del corazón que ora. Déjame contarte algo que ilustra esto de una manera que nunca he podido olvidar. Hay un testimonio que circula entre quienes han estudiado la vida del padre Amort, sobre una mujer que llegó a verlo después de años de participar en grupos de alabanza. Era una mujer devota, comprometida, que había dado su vida a la oración, pero llevaba meses sintiéndose vacía. La alabanza no la movía, las misas no la llenaban. Oraba y sentía que sus palabras rebotaban en el techo y volvían a ella sin haber llegado a ningún lado. El padre Amort la escuchó con calma, le hizo algunas preguntas y luego le dijo algo simple: ¿cómo empiezas tus momentos de alabanza? Ella lo miró sin entender la pregunta. Pues, los empiezo, canto, rezo, alabo. Y antes de empezar nada, simplemente empiezas. Y el padre Amort le explicó lo que te estoy explicando hoy. Le habló de la preparación del campo, le enseñó estas jaculatorias, le pidió que durante un mes las dijera cada vez, sin falta, antes de cualquier momento de oración o alabanza. Un mes después, esa mujer volvió, y lo que dijo fue esto: Padre, es como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba años a oscuras. No había cambiado la cantidad de tiempo que oraba, no había cambiado el lugar, ni la forma, ni las palabras. Había cambiado la preparación, y eso había cambiado todo. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. No una técnica, no un truco espiritual, sino la comprensión de que la alabanza tiene un umbral, tiene un antes, y ese antes importa más de lo que imaginamos. Ahora quiero profundizar un poco más en algo que el padre Amort señalaba con insistencia y que creo que es necesario que escuchemos con atención, especialmente los que llevamos muchos años en la fe. Existe lo que podríamos llamar la rutina espiritual, ese estado en que las prácticas de piedad se vuelven automáticas. La misa de los domingos, el rosario de los martes, el grupo de alabanza de los jueves, todo en su lugar, todo funcionando, todo ordenado, y sin embargo, el alma está muerta por dentro. No porque las prácticas sean malas, son buenas, son necesarias, sino porque con el tiempo han perdido lo único que las hace vivir. La intención, el acto consciente de orientarse hacia Dios antes de comenzar. Ese pequeño y decisivo movimiento interior que dice: estoy aquí, realmente estoy aquí. No estoy de paso, no estoy cumpliendo, estoy aquí para encontrarme contigo. Las jaculatorias son, entre otras cosas, una manera de romper esa rutina, de sacudir el alma antes de entrar, de recordarle al espíritu que lo que está a punto de hacer no es una costumbre, sino un encuentro. Que del otro lado de esa alabanza hay una persona viva que espera, que no se cansa de esperar, que siempre está ahí, pero que merece que nosotros lleguemos con el corazón abierto y no con el piloto automático puesto. ¿Alguna vez has terminado una misa y te has dado cuenta de que no sabes qué se leyó, qué se dijo, qué pasó? Que estuviste ahí físicamente, pero no estuviste. Eso es lo que el padre Amort llamó